Como comenzamos la semana pasada y bueno, esta semana quisiera seguir hablando un poquito sobre el Ministerio de la Liberación. Así que, pero antes de añadir información nueva, quiero repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. La semana pasada comenzamos en Jeremías 6:14, un texto en el cual Dios le dice a los sacerdotes de Israel que han curado la herida por fuera nada más. Y dicen paz, paz, pero realmente no hay paz. Y yo hice referencia a que ese texto fue el texto donde Dios comienza a hablarle a Derek Prince, ¿verdad?, para comenzar este ministerio de la liberación, porque él entendió que la iglesia estaba haciendo un trabajo superficial. La gente sí se estaba convirtiendo, la gente sí estaba llegando a la iglesia, pero si no se hacía el trabajo de sacar las heridas pasadas, ¿verdad? Si no se hacía ese trabajo de sacar las heridas pasadas, la gente seguía en la iglesia pero atada, porque las personas estaban emocionalmente inestables, porque las personas tenían la mente todavía, ¿verdad?, inclinada a lo que habían dejado atrás, y la gente recaía, y mucha de esa gente nunca da fruto espiritual, y entonces sí, están en la iglesia, pero están tormentosamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque no la están disfrutando, porque están escuchando la voz de Dios, pero por otro lado hay un área de ellos que está, ¿verdad?, está en una cautividad, y entonces se convierte en un pugilato entre el deseo de la carne y de los demonios y el deseo de Dios, y entonces la vida cristiana se vuelve tormentosa. Y se vuelve tormentosa porque no se había sacado la herida. Entonces él entiende que había que remover lo que estaba produciendo la herida y entonces luego sanarla. ¿Ve? Y eso es muy importante, porque mire, yo conozco gente que están en las cosas de Dios, son asiduos a la iglesia, pero no tienen una vida de crecimiento espiritual. Y cuando usted comienza a ver por qué esta persona no está creciendo, si viene a la iglesia, si se envuelve en las cosas de Dios. Mi abuelita decía que hay gente que son como los patos, que se meten en el agua pero nunca se mojan. Porque usted sabe que el pato tiene en el plumaje tiene como un lubricante que el pato nunca se moja, ¿verdad? Se pueden sumergir ahí todo el día y nunca sale mojado. ¿Por qué? Porque hay gente que está metida en las cosas de Dios, pero no se le pega a las cosas de Dios. Es porque necesitan sanar primero heridas, necesitan romper con cadenas, con cautividades, con yugos espirituales que el enemigo ha puesto allí y que el enemigo los alimenta, porque como les dije la semana pasada, el enemigo nos pone como una especie de sonda, ¿verdad?, por la cual comienza a mandar su veneno y comienza a alimentarnos esa área de nuestra vida que además él la conoce. ¿Y sabe por qué la conoce? Porque fue él quien la produjo. Ese trauma, ese problema en el pasado, esa cicatriz emocional que se abrió, esa mala experiencia que tuvimos, todo eso relacionado con la maldad que se abalanzó sobre nuestra vida para destruirnos, todo el enemigo lo conoce porque él fue quien lo produjo. Así que él sabe cuál es el área de tu vida que está quebrantada. Él sabe cuál es el área de tu vida que está perturbada. Él sabe cuál es el área de tu vida que está en tinieblas todavía, porque él la produjo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que mientras eso no sane, nosotros estamos en un gran problema espiritual. Necesitamos liberación. Necesitamos que esas cadenas se rompan, que eso que está dentro de nosotros, que es del enemigo, que le pertenece al enemigo, salga de nuestra vida espiritual. No lo podemos mantener allí más. Yo escuché una vez una anécdota de un hombre que él vendió su casa porque, bueno, los hijos fueron creciendo en una familia numerosa. Bueno, el hombre dijo, ya no necesito una casa tan grande, me voy a mudar y voy a vender esta casa. Y esa casa era una mansión ubicada en el mejor sector de la ciudad. Bueno, era un lugar codiciable para cualquier persona. Así que él puso su casa a la venta. Y al poner su casa a la venta, por supuesto, comenzó a llamar mucha gente. Pero la gente que llegaba a la casa a comprarle la casa, él le decía, mire,
yo le voy a vender la casa, toda la casa con todos los muebles, todo esto es suyo, yo se lo voy a vender todo. Pero hay una sola condición. Ese clavito que está en la pared es mío. Y la gente que iba a la casa a ver la casa decía, este tiene que estar loco, porque ¿qué tiene que ver la casa con el clavito? Y por último, ¿verdad? Compró la casa y sacó el clavito, dice la gente. Y no le puso cuidado y por fin alguien compró la casa. El hombre le había advertido que la casa era de él, pero el clavito no. Y por lo tanto, ¿qué pasó? El hombre se mudó, pero introspectivamente a las 3 de la mañana comienzan a tocar la puerta de su casa. Y el hombre dice, ¿pero qué es esto? ¿Será que hay algún...? Y cuando abre la puerta, el señor que le había vendido la casa, o sea, el antiguo dueño de la casa, y le dice, me disculpa, pero necesito usar mi clavito. Y el tipo viene con un sombrero y lo cuelga en el clavito y sale de la casa. Y aquel, bueno, imagínese, perdió el mejor sueño, el más rico, el de las 3 de la mañana, que, ¿verdad? Bueno, se le dañó la noche. Pero bueno, dejó pasar aquello. La semana siguiente vuelve el hombre y le vuelve a tocar la puerta a la misma hora y ya, ¿verdad? Y me disculpa, pero vengo a buscar el sombrero que dejé en mi clavito. Y así se la metió varios meses y aquel hombre ya no aguantaba más, ya estaba, y le dijo, ¿sabe qué? Yo le voy a devolver su casa. Yo no soporto perder más el sueño así. Aquí está su casa, y le devolvió la casa. Satanás, todo lo que necesita tener en tu vida es un clavito. Un clavito es todo lo que necesita tener en tu vida. Satanás sabe que él es el antiguo dueño de la casa. Nuestra casa, nuestra vida le pertenecía a él. Nosotros éramos hijos de condenación, éramos hijos del diablo, dice la Escritura. Él sabe que la casa antes era de él, pero cuando vino el Espíritu Santo le cambió la llave, ¿verdad? Ahora él ya no tiene la llave de la casa, pero ¿sabe qué, mi querido? Si él tiene un clavito dentro de tu casa, va a venir a fastidiarte, va a venir a molestarte. Y ¿sabe qué? Va a subyugar tu vida si tú dejas una pequeñita cosa allí. Si tú dejas un demonio adentro, ese demonio va a traer otros. Si tú dejas una herida abierta, el olor de esa herida abierta va a traer a los demonios a tu vida. Si tú eres una persona rencillosa y cultivas el odiar a las personas y te llenas de resentimiento y no perdona, eso que tú no perdonas se convierte en una herida, y después de una herida pequeña se va a convertir en una herida grande. Hay gente que pasa por liberación y uno tiene que advertirle que lo primero que necesita hacer es perdonar, porque si usted no perdona, eso cierra las puertas a cualquier posibilidad de que usted reciba algo de parte de Dios. Y mucha gente no entiende esa dinámica, ¿verdad? Tú no puedes estar bien con Dios odiando a alguien. No puedes, no es posible. Porque esa es la peste de las tinieblas que comienza a traer a los demonios a tu vida. La Escritura dice que el que odia a su hermano es un asesino. Así literalmente lo dice la Biblia. El que odia a su hermano es un asesino. Primera carta de Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que usted dice, no, pero es que odiar, ¿verdad? Es decir, tener algún resentimiento no es tan grave. Sí, es gravísimo, mi querido, es gravísimo. Porque eso es lo que comienza. Ese se convierte en el pequeño clavito que si tú lo dejas adentro te va a mortificar y te va a destruir toda la casa. Te va a cambiar la atmósfera de la casa, te va a arruinar tu existencia en la casa, te va a hacer de cuadritos la vida. Tú tienes que abordar eso, atacar eso. No puede, en tu vida no puede haber nada que le pertenezca al enemigo. Cuando nosotros nos entregamos, llegamos a conocer al Señor Jesucristo, no renunciamos a todas las cosas que estaban en nuestra vida que le pertenecían al enemigo. Y muchas de esas cosas se quedaron allí. Y muchas de esas cosas están en cavernas, en lugares ocultos en nuestra alma, y muchas de esas cosas están refundidas allí, pero no crean que el enemigo se ha olvidado de eso. El enemigo sabe por dónde nos puede agarrar, dónde puede poner el anzuelo para agarrarnos. Todo lo que necesita es un lugar de donde alar, y el enemigo sabe. Y si tú dejaste eso allí,
Mire, mi querido, sabe que el tiempo no lo va a cambiar. Eso es mentira. El tiempo lo que puede hacerlo más grande, pero no puede. El tiempo no cura nada, no sana nada. Eso es un engaño de que el tiempo cura las heridas. Eso no es verdad. Si el Espíritu Santo no cura lo que necesita ser curado, eso se va a quedar abierto allí. Eso te va a hacer daño, eso te va a perjudicar, eso va a desacelerar tu crecimiento espiritual, eso va a sabotearte, literalmente va a sabotear tu vida. Hay una anécdota de la mitología griega donde se habla de un encuentro entre dos grandes naciones enemigas, y el ejército de una de esas naciones estaba cercándolo todo, ¿no? Y entonces ese ejército tenía 4 batallones, 4 grandes frentes abiertos, y el general anunció que su arma secreta era el quinto batallón. Y todo el mundo se volteó a ver y dice, pero bueno, ¿cómo el quinto si solamente tenemos 4 destacamentos, 4 ejércitos? Entonces él dijo, no, es que tenemos uno infiltrado dentro del enemigo. Eso se llama la quinta columna, se llama eso. Cuando el enemigo está metido dentro de nosotros. Y eso es lo que pasa cuando el enemigo está dentro de ti. El enemigo entonces no solamente te ataca de afuera, te ataca desde adentro. Cuando hay áreas de tu vida que están subyugadas por el enemigo, están bajo cautividad del enemigo, el enemigo te tiene agarrado no solamente por fuera, no solamente te va a tentar, te va a tratar de seducir desde afuera, te puede controlar desde adentro, porque hay áreas de tu vida que todavía están bajo cautividad. Y entonces eso es supremamente peligroso. Eso es supremamente peligroso, porque una cosa es tener el enemigo afuera, identificarlo afuera, pero cuando el enemigo está dentro de nosotros, eso es un gran problema. Miren, nosotros tenemos que sanar, es parte de lo que Dios quiere, que nosotros sanemos completamente, sanemos espiritualmente, emocionalmente, porque nosotros no podemos ser maduros espiritualmente si somos emocionalmente inmaduros, ¿verdad? No podemos, no existe tal cosa como la madurez espiritual si somos inestables emocionalmente, si somos inestables en nuestras decisiones, en nuestra mentalidad. No existe tal cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios quiere llevarnos, integrar nuestra vida, quiere traer salud. De hecho, la palabra salvación, soter en el original significa salud. De hecho, hay todavía algunas versiones de la Biblia, como Reina Valera 1909, todavía traduce la palabra salvación como la palabra salud. ¿Verdad? Eso es lo que significa ser salvos. Ser salvos es que Dios nos vuelve a dar salud, porque la Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando uno está muerto no tiene vida. Pues Dios nos trae vida, nos inyecta la vida, nos trae de nuevo a la vida. Pero ¿sabe qué? Hay áreas de nuestra vida que necesitan recobrar plena salud. Nosotros necesitamos traer salud a aspectos, áreas de nuestra vida que están todavía bajo tiniebla, bajo muerte, que todavía están bajo la custodia y la actividad del enemigo. Y nosotros necesitamos identificarlas y romper con eso. Ahora mire lo que dice la palabra, acompáñeme, Efesios 6, 12 al 17, está ahí en la pantalla, es un texto que todos los conocemos. Amén, pastor. Adelante. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, ir hasta el fin.
Ahí está. Usted no ha escuchado decir, hay un dicho que dice, guerra avisada no mata soldado. Y si la mata, y si lo mata, ¿por qué? Por descuidado. ¿Sabe que en la iglesia hay un montón de gente descuidada? ¿Por qué? Porque la palabra nos advierte que estamos en una lucha. Estamos en una lucha espiritual. Es decir, nuestra vida aquí en la tierra va a ser una vida de confrontación espiritual permanente. Y si nosotros no estamos en la jugada, si nosotros no nos metemos en lo que tenemos que meternos, si nosotros espiritualmente no nos alimentamos, no estamos cubriéndonos con la armadura, no estamos velando celosamente por nuestra vida espiritual, mire, estamos al acecho. Porque el enemigo siempre está tramando. Hay una estratagema, el enemigo no para de pensar en nuevas ideas para destruir nuestra vida. La palabra dice en Juan 10:10 que él vino a matar, a robar y a destruir. Es decir, Satanás vino a eso. Él se dedica a eso. Y por lo tanto, mi querido, esto es una lucha real. Es una lucha real. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar advertidos. Nosotros tenemos que estar advertidos de que esa lucha existe. ¿Usted cree que la palabra de Dios nos va a decir algo así solamente para meternos miedo o para sugestionarnos? No, si el Señor nos dice que hay una lucha es porque es real, es verdadera. Y nosotros estamos en ella. Y por lo tanto nosotros tenemos que ponernos muy alerta. Usted sabe que el soldado cuando va a la guerra mantiene su mente, su cerebro. El cerebro lo mantiene en lo que se llama alfa. Es el estado máximo de alerta. Porque estás en una guerra. Cuando estás en una guerra tienes que estar vigilante, tienes que estar pendiente, tienes que estar en la jugada. Porque si no, ¿verdad? Tu vida es la que puede sucumbir. Es decir, tú puedes perder tu vida. Y mis queridos, miren, esto es un asunto complejo. Y no es para que nosotros obviamente nos aterremos, ni para que nosotros, vivamos paranoicos. No, que los demonios nos están... No. Hay un ataque real, pero ojo, nosotros no tenemos que vivir en miedo, ni tenemos que vivir continuamente, ¿verdad?, reprendiendo. Hay gente que se le cae la olla y entonces reprende al diablo porque se le cayó la olla. No, espérate. Si la pusiste mal es obvio que se te va a caer. ¿Entiendes? No, reprende al diablo porque le están cobrando de más el bill eléctrico. Si consumiste más, hijo, ¿cuánto te van a cobrar menos? Consumiste más, te van a cobrar más. Es lógico, no es el diablo. Eres tú que tienes que hacer arreglos en tu casa y ponerte las pilas. Es decir, no le des la culpa al diablo de lo que no es. Pero hay cosas que sí. El enemigo está tratando de destruir tu vida. Está tratando de destruir tu vida. Y por lo tanto tú tienes que tener los ojos abiertos, tienes que entender esa dinámica, porque es real. El enemigo está tirando a matar y nosotros estamos en medio de esta situación. Ahora, miren, esa lucha, la única manera como nosotros podemos prepararnos para esa lucha y no ser presa fácil del enemigo es, ¿verdad?, poniéndonos en la armadura espiritual. Pero repasemos lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo es que el enemigo puede tomar posición dentro de mi vida? ¿Cómo es que el enemigo puede comenzar a tener control de áreas de mi vida? La semana pasada vimos 4 cosas. La primera es que puede haber algo generacional. Puede haber alguien en nuestra línea genealógica que hizo algún tipo de pacto de sangre con Satanás y eso se queda dentro de la familia. Hay mucha gente que participó activamente en la santería, en la brujería, hechicería, macumba, palomayombe, candomblé, vudú, todas estas religiones afrocaribeñas, toda esa basura de cosas, todo eso son ataduras espirituales y mucho de nuestra gente, de nuestra familia, a lo mejor hizo algún tipo de pacto en esos campos. Cuidado.
¿verdad? ¿Por qué? Porque los demonios, una vez que son invitados dentro de una familia, se creen que son parte de la familia. Y no se quieren salir de ahí, no se van a salir de ahí fácilmente. Entonces, por lo tanto, esa es la primera manera como puede pasar generacionalmente. La segunda manera es cuando nosotros mismos, por incautos o por ignorantes, nos metemos en la boca del lobo. Y eso yo dije la semana pasada, que muchos niños se inician en las cosas ocultas jugando la ouija. Una cosa que pareciera un juego es tan tonto, juego de mesa, juego de niños, pero sabe que ese juego no es tan tonto como la gente piensa. Ahí hay, ¿verdad? De alguna manera, de forma velada, se están invitando a los demonios a venir, a tomar control, a tomar posesión de ese juego. Y por lo tanto, si usted se mete en eso, claro, la gente se puede iniciar de esa manera, pero si usted va y se mete en una sesión de espiritismo, o si usted le pone un resguardo a sus hijos en la santería, o si usted, ¿verdad?, se siente que está salado y entonces quiere hacerse un despojo, y usted se mete a que un brujo le haga un despojo, usted se está metiendo en la boca del lobo, usted está usted está permitiendo a los espíritus inmundos que vengan a hacer algo en su vida. Usted abrió las puertas. Entonces, cuando usted abre las puertas, los demonios no desaprovechan la oportunidad y se le van a colar allí. Y por eso mucha gente, ¿verdad?, por ignorancia, sin saber lo que están haciendo, abrieron puertas dentro del mundo espiritual. Y bueno, eso pudo haber pasado antes de que usted conociera al Señor Jesucristo, ¿verdad? Por ignorancia o por urgencia, alguien le dijo, le recomendó, no, vete a ver a fulanito de tal, que él te va a hacer un trabajo y te va a resolver el problema. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, en medio de la crisis, de la situación, no alcanzamos a ver lo que estamos haciendo y podemos terminar en algo de este tipo. Es trampa del enemigo, es trampa del diablo, pero los demonios entraron. Los demonios ya se sienten que se les abrió la puerta y aprovechan la oportunidad. Tercero, la tercera posibilidad es cuando alguien, por celo, envidia, por maldad, para sacarnos del medio, para que no le compitamos más, entonces nos hace un trabajo espiritual. ¿A usted le pueden hacer un trabajo espiritual? Claro que se lo pueden hacer. No, yo soy cristiano. No, se lo pueden hacer igualito. Le pueden hacer un trabajo espiritual y, por supuesto, si usted está en lo que tiene que estar, a usted no le va a caer nada. Pero si usted no está en lo que tiene que estar, le pueden echar algo, Claro que sí, la maldad es real. Y yo he visto muchos casos de ese tipo. Es decir, usted como cristiano también puede salir afectado si usted no está en la jugada. Por eso es que usted tiene que estar en las cosas de Dios firme. Usted no puede estar jugando con esto, porque esto es una guerra, es una lucha. Eso fue lo que leímos. No estamos en un campo, en un prado verde, pasando una tarde, ¿verdad?, entretenida, jugando dominó, ni estamos en un picnic, ni nada. Estamos en una guerra, señores, y por lo tanto aquí hay que estar en la jugada, porque si no, ¿verdad?, las cosas pueden terminar en peor. Entonces, usted tiene que estar en las cosas de Dios, tiene que estar firme en las cosas, tiene que vivir en la santidad de Dios, tiene que estar en lo que tiene que estar. Por último, ahora, puertas abiertas, todo eso va a hacer que los demonios vengan. Y cuarto, qué bueno que están en la jugada, mira, qué bueno. Cuarto, lo hice a propósito, como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Todo está fríamente calculado. Mentira. Bueno, cuarto, cuando nosotros deliberadamente pecamos. Usted sabe que eso no es de Dios, pero usted deliberadamente va y peca, ¿verdad? Es decir, porque una cosa, como yo expliqué la semana pasada, es que nosotros en un momento de debilidad, ¿verdad?, hagamos algo imprudente o pequemos o nos deslicemos, pero el que es cristiano y el que está en las cosas de Dios sabe que hizo mal y se retracta y pide perdón y si necesita resarcir, ¿verdad?, el daño que hizo lo hace. Es decir, pero cuando la persona persiste y sabe que el Espíritu Santo lo está redarguyendo y la persona persiste y sabe que el Espíritu Santo le está diciendo no lo haga y el Espíritu Santo le está gritando detrás y la persona persiste, wow, usted
está yendo en contra abiertamente de la voluntad de Dios. Y cuando usted hace eso, usted salta la cerca y se pasa del lado del enemigo. Y usted, ¿por qué? Porque la Escritura dice que el que practica el mal es ¿de quién? Es del diablo. El que practica el mal es del diablo. Sí, eso lo dice la Biblia. Entonces, si tú practicas, porque de nuevo, no es pecar ocasional, es que la persona se ha empecinado en practicar el pecado. Cuando eso sucede, usted se ha pasado para el lado del diablo. Se cruzó la cerca, saltó la cerca. Ahora viste la camiseta del enemigo. Ahora se pone el uniforme del equipo contrario. Porque aunque usted fue lavado con la sangre del Cordero y usted conoce a Dios, usted está practicando el pecado. Y cuando usted hace eso, usted le está abriendo las puertas al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque se supone que tú como hijo de Dios supieras lo que tienes que hacer y te apartaras de cualquier cosa que ofende a Dios. Tú estás ofendiendo a Dios a sabiendas. Estás ofendiendo a Dios aún cuando en contra de la acción del Espíritu Santo que te está redarguyendo, que te está gritando que no persistas en esa conducta. Entonces, esas son formas en que nosotros abrimos las puertas al mundo espiritual. Y nosotros, queridos, nosotros no tenemos que vivir de esa manera. No, Dios no nos llamó para vivir de esa manera. Entonces, ¿cómo le hacemos? Hoy quisiera ir por lo que enseña la palabra acerca de la armadura de Dios. Tenemos que aprender a ponernos la armadura de Dios. Y mire lo que le voy a decir una cosa. La armadura de Dios lo que va a hacer es hacer que nuestra mente y nuestro espíritu estén blindados. ¿Sabe lo que significa blindados? Acorazados para poder estar protegidos de los ataques del enemigo. El enemigo, por favor, entiéndalo, nunca va a dejar de atacarte. Nunca va a cesar. Va a estar, es un modus operandi. Es que es tan constante, que él sabe que en una de esas te va a agarrar. Él sabe que en una de esas te va a agarrar. Entonces él sigue, él persiste, porque él sabe, dice, un día de esto él va a estar débil y ese día yo lo voy a estar esperando. Entonces, por eso es que tenemos que tener la armadura permanentemente. La armadura no nos las podemos quitar. Ahora, ¿en qué consiste la armadura? Lo primero. Dice la palabra que lo primero que tenemos que ponernos es el cinto de la verdad. ¿Por qué la verdad es tan importante? La verdad es tan importante porque la Escritura enseña que Satanás es el padre de la ¿qué? De la mentira. Él se mueve con mentiras. Y si tú no sabes cuál es la verdad, te agarró. Ve, tú tienes que saber cuál es la verdad y tienes que agarrarte de la verdad, porque la cosa va a comenzar aquí en la mente. Es decir, el ataque de Satanás, acuérdense, Satanás no es tan tonto para aparecerse de forma grotesca, porque si Satanás se nos presenta de forma grotesca, ¿verdad? Obviamente nosotros sabemos que es Satanás. Pero la Escritura dice que él se viste de ángel de luz. ¿Qué quiere decir eso? Que él es engañoso. Él es engañoso. Él va a hacer pasar una cosa por la otra. Y una de sus trucos, de sus estrategias más utilizadas, obviamente, es la mentira. ¿Se acuerdan lo que decía Joseph Goebbels? Que era el ministro de propaganda de Adolfo Hitler. Él decía que una mentira se puede repetir tantas veces hasta que comienza a sonar como una verdad. Y es lo que hace Satanás. Te comienza a decir que esto es verdad. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que no son homosexuales, pero le comienzan a decir que son homosexuales y se comienzan a meter en la cabeza que son homosexuales hasta que llega un momento que lo aceptan. Es una mentira satánica. Es una mentira del diablo. Pero lo creíste, lo repetiste tanto que llegó un momento que ya comenzaste a actuar como si lo fuera. ¿Ve? Porque el enemigo repite la mentira una y mil veces. Te hace creer que
que nadie te quiere, que eres una basura, que eres una porquería, la persona terminó suicidándose. ¿Por qué? Porque le dijo tantas veces la misma mentira que la persona por fin lo internalizó y se lo creyó. Y ¡pum!, se metió un tiro, acabó con su vida. ¿Por qué? Porque le creyó una mentira a Satanás. Así que tenemos que tener la verdad, porque si no tenemos la verdad, no podemos enfrentarnos al padre de la mentira. Solamente la verdad es la única cosa que mata la mentira. Y cuando usted sabe cuál es la verdad, entonces puede decirle, no, tú me estás engañando, tú eres un mentiroso, yo a ti no te creo, vete de aquí. O sea, usted tiene la capacidad de poder resistir la mentira porque usted conoce la verdad. Pero si no conoce la verdad, ¿qué pasa si no conoce la verdad? Satanás hace lo que quiere contigo, porque ¿con qué te vas a defender? La única posibilidad de defensa es hacer uso de ese cinto de la verdad. Ahora, lo segundo que se menciona allí es la coraza de la justicia. ¿Por qué es tan importante vivir en la justicia? Ser justos, vivir justamente, vivir en la justicia. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es tu acusador. Y él continuamente, su trabajo consiste en ser el abogado el abogado acusador que está continuamente llevándole al juez, mira, mira lo que hizo, mira lo que está haciendo, tratar de rebajarnos, de acusarnos, de malponernos, de malfamarnos. Es decir, el trabajo de Satanás es apuntarnos continuamente. ¿Sabe para qué? Para que nosotros vivamos llenos de vergüenza y vivamos llenos de culpa, y por eso es que nosotros no le podemos dar municiones a nuestro enemigo para que no las dispare de regreso. ¿Y cómo le da usted municiones al enemigo? Si tú vives injustamente, no vives en la santidad de Dios, no vives en el orden de Dios, Satanás tiene muchos argumentos para ir delante de Dios a decirle, mira, este tipo es una basura. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando es mentira, Dios, ¿verdad?, le calla la boca. Pero si es verdad, si nos está acusando y nos está acusando de algo que es verdad, entonces nosotros no podemos vivir. Es decir, si nosotros queremos que el enemigo nos respete y no se meta con lo nuestro, usted tiene que vivir en la justicia de Dios. Usted tiene que vivir en la santidad de Dios. Usted tiene que vivir impoluto, impecable. El enemigo no le puede señalar ninguna cosa. Jesús le dijo a Satanás, no tienes nada en mi vida. El enemigo no puede tener nada en ti. No puede tener ni siquiera el clavito, ¿se acuerdan? El clavito, no. Satanás no puede tener ni el clavito en tu vida. No puede haber ninguna área en tu vida que esté bajo cautividad del enemigo, porque si no, Satanás te va a estar acusando permanentemente. ¿Y sabe lo que eso va a traer en tu vida? Tu vida espiritual va a ser un ciclo permanente de vergüenza y culpa, vergüenza y culpa, vergüenza y culpa. No hay nada que destruya más la vida espiritual de un creyente que la vergüenza y la culpa permanente. Satanás sabe lo que está haciendo y va a tenerte permanentemente allí. Él te va a suministrar lo que necesita con lo que necesita hacerte caer, y una vez que te hace caer, entonces te acusa y a ti te comienza a traer vergüenza y culpa permanentemente. Eso te destruye la vida espiritual. Eso no te deja crecer espiritualmente, no te deja avanzar en las cosas de Dios. Entonces, lo tercero, dice, si ustedes siguen leyendo allí, lo tercero dice el calzado, ¿verdad? El calzado, los soldados usaban unas sandalias especiales, ¿verdad? El calzado es importante, pero dice del Evangelio de la paz. ¿Por qué es importante el Evangelio de la paz? Porque mire, el enemigo trabaja permanentemente. Usted ve que todo lo que es del diablo es terrorífico. Todo lo que es de Satanás está basado en el temor. Una de las formas como Satanás se mueve, opera, es a base del temor. ¿Usted sabe por qué la gente termina en las sectas, esas sectas religiosas, testigos de Jehová, todo este tipo de cosas? Porque ellos trabajan a base de miedo. Si tú no te conviertes, no vas a ser uno de los cientos no sé cuántos, y si no te conviertes a nosotros, si no te unes entonces Satanás te va a decir, Dios te va a castigar, y entonces todo tiene que ver con miedo. Entonces, ¿qué pasa? Satanás te mueve de tu lugar, te hace perder el equilibrio espiritual cuando él comienza a crear las cosas para robarte tu paz. Por eso tú tienes que estar fundado en la paz de Dios. La paz significa shalom. Shalom, ¿verdad? Hay las dos palabras más importantes en la Biblia.
en el Antiguo Testamento es la palabra shalom y en el Nuevo Testamento es la palabra gracia, ¿verdad? Esas son las dos palabras, por eso Pablo escribe gracia y paz a vosotros, gracia y paz, son las dos palabras más importantes. Usted tiene que saber por qué usted tiene paz. Nuestra paz, Dios es nuestra paz, Él es nuestra confianza, nuestra seguridad. El enemigo trata de robarte la paz. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque cuando tú no tienes paz, tú actúas en desesperación. Y cuando tú actúas en desesperación, vas a cometer 1000 errores. Porque no atinas a lo que tienes que hacer, no sabes qué es lo que tienes que responder, no sabes cómo hacer las cosas, la gente te hace perder la cabeza, te hace perder. No, es que yo en el momento no sabía. Mire, ¿sabe cuánta gente está pagando sentencias largas en las cárceles de este país? Solamente porque perdieron su paz en un momento y le pegaron un tiro a la otra persona, o estrangularon a la esposa, o cosas que se lamentan el día, y solamente duró un minuto. No, pero si fue un minuto que perdí. Sí, pero con un minuto te puedes desgraciar la vida. Y Satanás quiere que tú pierdas tu paz, y tú no puedes perder tu paz por nada. Satanás quiere causar tormentas en tu vida para que tú comiences a tener miedo, porque Satanás trabaja con miedo. Toda la actividad satánica es con miedo. Todo, comienzas a pensar, perdí el trabajo, ¿y ahora qué hago? No tengo trabajo, ¿cómo voy a resolver? ¿Cómo alimento? Entonces comienza la angustia, la ansiedad, el desespero, el estrés, y la paz tuya. ¿Qué pasa con tu paz? Se comienza a venir para abajo. Y cuando tú estás en medio de esa situación, no sabes qué hacer y te comienzas a desesperar y comienzas a tomar las decisiones equivocadas. Un error lleva a otro error, ese error lleva a 1000 errores más. Entonces Satanás sabe cómo jugarnos, pero sabe que nosotros tenemos que aprender a mantener la paz. Tenemos que estar anclados en lo que creemos, en el evangelio de la paz. Y por eso ese es el calzado para pisar firme y estar fundado sobre la paz de Dios. Espérate, mi vida no depende de nadie, mi vida no depende de ningún hombre, mi vida no depende de ninguna mujer, mi vida no depende de ningún jefe, ni de ningún presidente, ni de la bolsa de valores. Mi vida depende de uno solo, el que me hizo, mi creador. Nada me va a robar la paz, nada me va a sacar de aquí, porque yo tengo mi confianza solamente puesta en Él. Entonces tú tienes que batallar en ese momento, tienes que conservar la paz, porque el enemigo quiere que tú la pierdas. Y el enemigo sabe cómo golpear las circunstancias alrededor de nosotros para atemorizarnos. Pero la Escritura dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿Verdad? Nosotros tenemos que entender una cosa. El enemigo es un experto en sugestionarnos. La Escritura dice en primera carta de Pedro que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabe por qué dice que viene como león rugiente? Porque los leones intimidan a su presa con el rugido. Y Satanás, más que lo que nos puede hacer, es lo que puede provocar en nosotros. Fíjese lo que le estoy diciendo. Más que lo que puede hacer, es lo que puede provocar en nosotros. Es decir, es un mecanismo de sugestionamiento para hacernos pensar que estamos perdidos. Pero nosotros no estamos perdidos nada. Si estamos pisando sobre la paz de Dios, si estamos anclados en lo que tenemos que saber, en lo que tenemos que creer, si tenemos toda nuestra confianza puesta en Él, nosotros podemos estar tranquilos en medio de la tormenta, como dice la canción. Podemos tener paz en medio de la tormenta. Ahora, si usted tiene paz en medio de la paz, bueno, ¿y qué chiste tiene eso? Pues sí, a la gente que le va bien está tranquilísima. Pero es paz en medio de la tormenta lo que quiere Dios. Es que a pesar de que la situación venga, se ponga difícil, a pesar de que el enemigo te comience a apilar los problemas, a pesar de que hay una situación, ¿verdad?, estresante, tú sabes en quién estás confiando. Y sabes por qué estás allí. Esa es la paz de Dios, la paz de Dios. En el 1905, aquí en los Estados Unidos, en San Francisco, hubo el gran terremoto. El terremoto más fuerte que ha experimentado acá los Estados Unidos en un contexto urbano. La ciudad quedó partida en 2 pedazos. Y en ese famoso terremoto de San Francisco hay una pintura que es famosísima aquí en los Estados Unidos, y es que en medio de la destrucción del terremoto hay un pajarito montado sobre una cuerda cantando.
Es decir, esa es la paz en medio de la tormenta. Porque el pajarito no le da de comer la ciudad, ni le da de comer los autos, ni la fábrica. El pajarito lo alimenta a Dios y sabe que se destruya la tierra en dos. Él sabe que él depende de Dios. Su paz es trascendente. Es decir, el pajarito no depende de nadie, depende de Dios nada más. No dice la Escritura que es Dios quien le da de comer. Así que nosotros tenemos que entender eso, no tenemos que afanarnos por nada. Satanás quiere que tú te afanes todo el tiempo. Porque si él logra que tú pierdas la paz, entonces tú comienzas a tomar decisiones equivocadas, te descontrolas, pierdes la mente, comienzas a decir lo que no tienes que decir, comienzas a pensar lo que no tienes que pensar, te llenas de lo que no es. Y eso es todo lo que él está procurando. Ahora, cuarto, dice, el escudo de la fe, para que puedan apagar los dardos del enemigo. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos Satanás es nuestro adversario. Y como adversario nos va a tratar de golpear, nos va a mandar dardos, nos está mandando dardos permanentemente. Pero el escudo es donde esos dardos terminan, es donde se paran esos dardos. Y eso tiene que ver con la fe. ¿Qué cosa es la fe? ¿En qué está basada la fe? La fe está basada en la promesa de Dios. Usted no puede tener fe si Dios no le ha prometido algo. ¿Dónde es que nosotros nutrimos nuestra fe para poder apagar los dardos del enemigo? Hay 3.000 promesas de Dios en la palabra. Hay 3.000 promesas de Dios aquí. Tú tienes que saber qué es lo que Dios dice. Porque donde Dios prometa algo, ahí escárbale, ahí puedes poner la fe. ¿Sabes por qué? Porque la fe se agarra de lo que Dios promete. Y cuando Dios promete, Dios va a cumplir. Es certero, es veraz, Dios es cabal, Dios no va a retroceder, Dios no nos va a salir con un chorro de baba, Dios es fiel, Dios sabe lo que dice y Dios lo va a cumplir, lo respalda por Él mismo, por honor a su propio nombre. Él es el Dios Todopoderoso. Así que nosotros podemos saber con confianza que cuando nosotros le creemos a Él y tenemos fe, ¿sabes qué? El enemigo te va a tratar aquí. ¿Sabes por qué? Porque la fe se pierde en presencia del miedo. Satanás quiere que nosotros nos acobardemos. ¿Para qué? Para que la fe se baje. Perdemos la paz, pero la fe comienza a retroceder. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a clamar la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a clamar la palabra de Dios y confesar lo que el Señor dice. Más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Así que tú no eres más grande que el que está en mí. El que está en mí es el Espíritu de gloria. Así que tú tienes que retroceder en el nombre de Jesús. ¿Ve? Usted tiene que saber la palabra. Usted tiene que saber cuáles son las promesas de Dios. Usted tiene que saber en lo que está creyendo. Porque si no, el enemigo comienza a disparar y a disparar y a disparar. Y si usted no tiene el escudo, en una de esas le va a caer algo. Y sabe que eso le puede hacer mella. Puede quebrantar su vida espiritual. Y luego dice... Estamos en el yelmo o el casco, ¿verdad? De la salvación, el casco de la salvación. ¿Por qué el casco de la salvación es importante? Porque mire, Satanás nos lleva a dudar hasta que si somos salvos o no. O sea, Satanás es tan astuto que nos lleva al punto de hacernos dudar hasta de eso. ¿Y sabe qué? Si usted termina por dudar de su salvación, usted pierde su identidad como creyente. Porque si dudas de eso, entonces ya no tienes que dudar que eres hijo de Dios. Si tienes que dudar que eres hijo de Dios, tienes que dudar de tu identidad como persona. Y si dudas de eso, entonces ya no tienes ninguna cobertura de parte de Dios, porque no eres parte de su familia, no eres hijo de Dios, no eres salvo. En otras palabras, te destruye, te desarticula completamente, desmantela completamente tu vida espiritual. Si el enemigo por eso es que nosotros tenemos que estar continuamente decir, no, espérate, yo fui salvo por la sangre del Cordero. Nosotros tenemos que recordarnos todos los días y recordarle al enemigo que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que nosotros fuimos salvos por la gracia en el Calvario. Le tenemos que recordar a Satanás continuamente Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que el Señor Jesucristo llevó en la cruz
todo lo que estaba, toda la deuda que estaba, que nos atribuían a nosotros, esa deuda la consumió Jesús en la cruz del Calvario, y el Señor Jesucristo sacó a los poderes malignos y los puso en desfile triunfante para exponer delante de todo el mundo que Él había vencido. Así que nosotros tenemos que recordarle continuamente a Satanás que Él está derrotado, que Él fue derrotado en la cruz del Calvario y que Él fue derrotado por la sangre derramada por el Cordero de Dios. Así que, ¿sabes qué? Tenemos que llenarnos de la palabra. Tenemos que conocer la palabra, porque la cosa es aquí en tu mente. Si Satanás no necesita poseerte si te controla la mente. Satanás te hace creer que tú estás enfermo. Y si tú le crees esa mentira, te comienzas a somatizar y comienzas a sentirte enfermo. Ay, me estoy enfermando. Y todo es Satanás que te está diciendo mentira. Pero si tú te le crees la mentira, tú tienes que comenzar a distinguir. No, espérate, ¿esto viene de Dios o viene? Porque Dios no puede estar en esto. Entonces tú tienes que reprendes eso, sacas eso de tu mente y dices, no, espérate, yo soy un hijo de Dios. Yo soy salvo por la sangre del Cordero. Yo tengo la paz de Cristo en mí. El Espíritu Santo habita en mí. Yo soy casa de Dios. Yo soy hijo de Dios. No me vas a remover. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que pelear en su mente todo eso. Usted tiene que pelearlo en su mente. Satanás te quiere atormentar diciendo, te voy a destruirte tus hijos, van a terminar como basura. Ahí tú tienes que pararte en el nombre de Jesús y decirle, espérate, Señor, yo he creído en ti, yo vivo en el pacto contigo, mis hijos te pertenecen, si están extraviados yo te los consagro una vez más. Tú tienes que creerles la voz de Dios, no la voz de Satanás, porque la voz de Satanás es siempre para destruirte, para atormentarte. La voz de Satanás es para hundirte, para hacerte sentir mal, para avergonzarte, para llenarte de culpa. La voz de Satanás es siempre para que no veas ningún futuro delante de ti. No puedas pensar otra cosa, sino lo calamitoso, la maldad. Y mire, Dios no nos llamó a vivir así. Así viven los santeros. Usted ve que los santeros viven atormentados, con miedo a todo. No te metas por ahí. No pase por debajo de una escalera. No mires el gato negro. No tal cosa. No hagas esto. No comas los... tú no puedes vivir con miedo. Si tú tienes a Dios en tu vida, tú no puedes vivir con miedo. No, yo no me monto en un avión porque me da miedo. Espérate. ¿Qué Dios es el tuyo? ¿Qué Dios es el tuyo? Porque el Dios mío es el Dios todopoderoso. O sea, tú no puedes vivir con miedo, no puedes ir por la vida con miedo, porque el miedo es un espíritu inmundo. El miedo es un espíritu inmundo. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas. Y tenemos que entender que nosotros, ¿quiénes somos nosotros en el espíritu? ¿Cuál es nuestra identidad espiritual? ¿Somos hijos de Dios o qué somos nosotros? ¿Ve? Entonces ahí es donde está el tema. Pero mire, Satanás va a atacar. Satanás va a atacar, pero va a atacar aquí, mira, aquí. Tú tienes que cuidar esto muy bien. Tú tienes que cuidar tu mente muy bien. Tiene que estar llena de verdad, tiene que estar la paz de Dios en tu vida, tienes que estar viviendo en la santidad, en la justicia de Dios. Tienes que estar lleno de fe, creyendo las promesas, declarando las promesas de Dios sobre tu vida. Mire, porque créanme, el diablo tapa y destapa, como decía el papá de Betty la Fea. Entonces, lo último, dice la palabra, la espada de la palabra. La espada de la palabra. Ese es el único instrumento de ataque. ¿Cómo nosotros atacamos al enemigo? Comienza a declarar la Escritura. Comienza a declararle la Escritura. Dile lo que dice la palabra. Ve, el enemigo muchas veces nos toma por tontos si nosotros no estamos cimentados, arraigados, enclavados bien en la Escritura. Nos toma por tontos, porque si nosotros no sabemos lo que dice la palabra a favor nuestro, entonces el enemigo nos toma por tontos. Pero cuando tú sabes, mire, por eso dicen por ahí, hay un dicho cubano que dice, donde hay hombre no existen fantasmas, ¿verdad? Donde hay un hombre no existen fantasmas, ¿verdad? Porque si usted le cree, es decir, donde hay un cristiano que conozca la palabra, los demonios no le van a comer el mandado. Esa sería la versión cristiana de ese refrán, ¿verdad? Donde hay un hombre cristiano, donde hay un cristiano que conozca la palabra, los demonios no le comen el mandado.
Es decir, cuando tú conoces la Escritura, entonces tú sabes qué responder. ¿Qué hizo Jesús con Satanás? Satanás le vino a presentar cosas interesantes. Y por eso era una tentación, porque eran cosas, ¿verdad?, que trataban de doblegar la voluntad de Jesús, ¿verdad? Ese era el intento, ese era el plan satánico. Y sabe que Satanás va a hacer lo mismo con nosotros. Y en muchas ocasiones hasta nos va a citar las palabras. Lo hizo con Jesús 3 veces, pero ahí es donde nosotros tenemos que, ¿verdad?, usar la espada de la palabra y comenzar a usar esa palabra para contraatacar y para advertirle al enemigo que nosotros sabemos lo que estamos creyendo. El cristiano tiene que saber en lo que cree. El cristiano tiene que estar anclado, profundamente enraizado en la palabra de Dios, porque así es como vamos a... Mire, si no tenemos crecimiento en la palabra, escuche lo que le voy a decir, sin crecimiento en la palabra de Dios, no nos vamos a poder enfrentar al enemigo. El enemigo nos va a dar una revolcada y nos va a dejar mordiendo el polvo. Nosotros tenemos que conocer profundamente la palabra. La palabra es la espada con la que nosotros nos defendemos del enemigo, con lo que lo atacamos, con lo que lo herimos, porque la palabra declara la verdad absoluta de Dios, y aquí en la palabra está lo que Dios hizo a favor de nosotros, y aquí en la palabra está también cómo el enemigo fue destruido. Nosotros tenemos que conocer la palabra y tenemos que estar continuamente llevándonos esa palabra a la boca. Hay un mundo espiritual. Nosotros no podemos evitar eso, ¿verdad? Martín Lutero decía, nosotros no podemos impedir que los pájaros vuelen, pero sí podemos impedir que nos hagan un nido en la cabeza. Bueno, que vuelen. De que vuelan, vuelan, como dicen por ahí. Que vuelen. Los demonios que vuelen. Pero que no se me vengan a meter en la casa. Eso sí no. ¿Sí me entiende? Los demonios usted no los puede controlar. Ellos que vuelen lo que quieran volar, pero que no se le vengan a meter a su casa. Que no se vengan a meter con sus hijos, que no se vengan a meter con su economía, que no se vengan a meter con su vida espiritual, que no se vengan a meter en la iglesia. Es decir, nosotros tenemos que pararnos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y determinar qué es lo que vamos a permitir, ¿verdad? Y lo que no vamos a permitir, de ninguna manera. De ninguna manera. Mire, la palabra dice que cuando Dios creó al ser humano, Dios le dio la tierra al ser humano. Nosotros tenemos potestad aquí en la tierra. Como hijos de Dios, Dios nos dejó aquí con autoridad espiritual para que nosotros lo representemos a Él aquí en la tierra. Para que nosotros representemos al Dios poderoso aquí en la tierra. Dios cuenta es con nosotros. Así que por lo tanto nosotros como hijos de Dios tenemos que ejercer la autoridad espiritual que Él nos ha dado. Mis queridos, yo quiero que tú pienses esto. ¿Dónde está mi vida espiritual en este momento? ¿Está frondosa, productiva, está creciendo, vigorosa? ¿O mi vida espiritual está apagada, está marchita, está desteñida? ¿Cómo está mi vida espiritual? Piensa por favor un momento en eso. ¿Sabe por qué? Porque el ataque más letal del enemigo no es la tentación aquella, ¿verdad? La tentación bomba, no. Ese no es el arma más peligrosa. El arma más peligrosa de Satanás es cuando nos inyecta de pasividad, cuando nos inyecta de letargo espiritual, de sueño y de cansancio espiritual. Ese es el arma, es decir, cuando nosotros vamos perdiendo el interés por las cosas de Dios y vamos creyendo que Satanás no es tan, ya no lo vemos como urgente el protegernos. Es el arma más letal, dejarnos sin protección, hacernos creer que no tenemos que protegernos, que estamos bien,
Cuando tú llegas en tu vida espiritual a creer que tú estás bien, que ya no necesitas más nada, que ya llegaste a la cima, que, mire, es el peor momento de tu vida espiritual. Es el peor momento de tu vida espiritual. Porque cuando tú terminas pensando eso, es porque el enemigo te ha llevado a creer eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en la jugada. Y por eso yo he querido compartir esto con ustedes, mis queridos. Tenemos que protegernos. El enemigo está atacando continuamente. Y el enemigo va a atacar tu mente. Y va a comenzar a sembrarte ideas que no son ideas de Dios. Va a comenzar a hacerte creer cosas que entran sigilosamente, entran de manera muy imperceptible en muchos casos. El radar no las detecta porque son mentiras medio mezcladas, ¿verdad? Con un ropaje, con un barniz que da la apariencia de que fuera otra cosa. Y ese tipo de mentiras son, ¿verdad? Esas mentiras que comienzan a hacer que nuestra vida espiritual se vaya hundiendo poco a poco. Usted ha visto cuando a un barco se le comienza a meter el agua. No se hunde inmediatamente. Ese barco no se hunde inmediatamente. Entra un proceso, ¿verdad? Pero llega un momento en que es tanta el agua que se le metió. Bueno, Satanás comienza a meterte la gotica hoy y la gotica mañana y la otra y comienza a llenarte el barco de agua. Y en el momento que tú te descuidas, el barco ya está camino a la profundidad del mar. Entonces, nosotros necesitamos estar advertidos de que el enemigo nos tiene en su mira telescópica y tenemos que estar protegidos con la armadura de Dios. La semana que viene yo quisiera terminar esta serie enseñándole unos principios básicos para protegernos y para no permitir que el enemigo destruya nuestra vida y vamos a practicar la liberación, vamos a renunciar. La semana que viene yo los voy a llevar a renunciar a un montón de cosas que nosotros tenemos que sacarlas definitivamente de nuestra vida, porque son anatemas que están en nuestra vida. Son cosas que están bajo maldición y lo que tú mantengas bajo maldición en tu vida, estás atrayendo maldición sobre ti y tú no quieres estar en nada de eso. Nosotros somos del uso exclusivo de nuestro Dios. No le permitas que nadie más use tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tus fuerzas, que nadie más lo use. Que lo use solamente Dios. Dios es el único que puede usarlo. ¿Okay? Nos ponemos en pie, mis queridos. Dele un abrazo fuerte a su hermano y declare: somos hijos del Altísimo.